Un cordial saludo a este programa Encuentros del Centro de Formación Educativa, un centro de formación concebido desde una visión global y disruptiva. En este programa Encuentros nos dedicamos a traer experiencias de diferentes profesionales que a lo largo de su trayectoria aportan a la comunidad en general con sus experiencias de vida. En el día de hoy nos acompaña un invitado de lujo, el doctor Jesús María Sereno Patiño, del cual me voy a permitir leer un extracto de su hoja de vida. El doctor Jesús Sereno es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Tributario y aduanero de la Universidad Católica de Colombia. El doctor Sereno se ha desempeñado en diversos cargos en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la Superintendencia de Cambios y en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales desde el año 1983. Entre otros cargos, ha ostentado el cargo de jefe de la División de Control de Cambios de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá, abogado ponente de la División de Normativa y Doctrina Aduanera, asesor de la Subdirección de Fiscalización Aduanera, jefe de la División de Investigaciones Especiales de la misma subdirección, jefe del Grupo de Recursos Cambiarios de la Subdirección Jurídica. Además, el doctor Sereno se ha desempeñado como subdirector de gestión de control cambiario y fiscalización cambiaria en 3 oportunidades. La última de ellas en el periodo de febrero del 2016 a junio del 2021, año en el que se retira de la entidad. El doctor Jesús también es coautor de la normatividad en materia procedimental y sancionatoria en operaciones de cambio de competencias de la DIAN, entre ellos el decreto ley 2245 del 2011 que está actualmente vigente. El doctor Sereno en la actualidad se desempeña como consultor en todas las temáticas de régimen cambiario, asimismo como docente universitario en diferentes especializaciones y también participa a nivel gremial. Le quiero dar una cordial bienvenida al doctor Jesús María Sereno Patiño, agradeciéndole por haber aceptado la invitación a este programa Encuentros Educativos. Gracias, doctor Erwin. Mis agradecimientos por la invitación a compartir aquí con ustedes y con lo que se pretende hacer hacia futuro en temas de capacitación y de formación de las nuevas generaciones. Muy bien. Doctor Jesús, esta hoja de vida suya es una hoja de vida que tiene inmerso el sello de muchísimos años de trayectoria profesional, la cual, pues, sin duda habla por sí mismo. Y con ese abrebocas, yo quisiera preguntarle, ¿por qué no le cuenta un poco a la comunidad educativa por qué se decidió a estudiar Derecho? Y además de ello, ¿cuál fue ese transitar que el doctor Jesús llevó a cabo hasta llegar a ser subdirector de cambios de una entidad como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales? Pues bueno, mi querido doctor Erwin, la verdad es que desde que era estudiante de colegio yo quería ser abogado. Y yo soy de un pueblito por allá de Segovia, Antioquia. No soy de la ciudad de Medellín como casi todos los países, sino de Segovia, Antioquia. Y eso se veía complicado porque nosotros somos muchos, somos 9 hermanos. Pero gracias al tesón de mis padres y de una tía, pues todos terminamos siendo profesionales. Entonces, yo quería ser abogado y yo quería vivir en Bogotá. Afortunadamente, cuando terminé el bachillerato, pues yo tenía un hermano mayor acá, trabajando ya. Entonces, mis padres lo llamaron y le dijeron, Jesús se quiere ir a estudiar a Bogotá y quiere estudiar Derecho. Entonces, mi hermano dijo, pues que se venga para acá. Mi hermano es economista del externado, entonces dijo, ¿por qué no te presentas al externado? Y, sí, yo digo que es buena. Me presenté al externado. Afortunadamente pasé y me gradué de abogado en el externado, con mucho esfuerzo porque eso allá es todo muy complicado. Pero hice afortunadamente lo que quería, estudiar Derecho. Ahora, ¿cómo hice el recorrido en la DIAN? Bueno, esos son 39 años de trabajo con el Estado, de los cuales realmente los primeros días los trabajé con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en diferentes partes, empezando por una oficina muy querida, Asuntos Laborales. Allá hacíamos investigaciones disciplinarias. Entonces era un hombre muy querido. Después pasé a otras áreas y en la última parte que estuve en el Ministerio de Hacienda fue en la dirección administrativa, en donde conocí al director de esa época, el doctor Mauricio Rodríguez, que era
director administrativo. Entonces ahí trabajaba en el tema de contratación. Y él lo nombraron superintendente de cambios. Entonces me dijo, Jesús, ¿por qué no te vas a trabajar conmigo? Y le dije, bueno, perfecto. Entonces me voy a estar a la superintendencia en la Secretaría General como asesor de la Secretaría General en temas de contratación y temas de personal. Y algún día me dijo él, Jesús, ¿tú por qué no trabajas con el tema cambiario? Le dije, pero es que no sé nada de eso. Yo no importa, yo te paso recursos. Le digo, bueno, así fue como empecé en el tema cambiario, fue un tema accidental realmente. Y yo trabajar en contratación y en temas de personal. Yo empecé un recurso, otro recurso, eso me pareció muy interesante porque en la universidad nunca lo vi. Y después se acabó la superintendencia. En la época de Gaviria, trabajamos un decreto para ampliar la superintendencia, como era la superintendencia bancaria en esa época. Y lo firmó el presidente Gaviria, y como a los 3 meses firmó el otro suprimiéndola. Así fue como pasamos a la DIAN. En la DIAN yo llegué a la jurídica, abogado, pues al fin y al cabo. Y empecé a ser auditor aduanero. Viajé como 5 años por todo el país haciendo auditorías aduaneras. Estaba muy contento cuando alguien dijo, necesitamos un jefe de recursos cambiarios. Entonces yo me quedé callado. Y alguien dijo, eso fue, estuve en cambio. No me preguntaron, me sentaron de jefe de recursos cambiarios, sacaron unos recursos que han vendido de la antigua Super. Quedan todavía como 2000, creo. Y ahí le cogí muy cariño al tema y desde eso yo siempre he estado en el tema cambiario. Y cuando no he estado en el tema cambiario, he estado en la jurídica de la DIAN, en doctrina generalmente, resolviendo, haciendo proyectos de conceptos cambiarios. Y cuando estuve ahí en conciliaciones y defensa judicial, pues me pasaban temas cambiarios. Es decir, mis últimos años, los últimos casi 30 años fueron en tema cambiario. Y yo hice el recorrido porque yo fui auditor cambiario, fui jefe de grupo de recursos cambiarios, fui jefe de lo que dice ahora, fui jefe de la División de Investigaciones Especiales de la antigua Subdirección de Control Cambiario, fui jefe de la aduana jefe de cambios de la aduana de Bogotá. Y en últimas, todo el tiempo en el tema cambiario. Y cuando me quitaban del área cambiaria, fue subdirector 3 veces, y cuando me quitaban de subdirector, yo me iba a la jurídica. Entonces ese fue mi recorrido y realmente fue muy interesante porque siempre pude estar donde quería y trabajar con lo que quería. Por eso yo vivo tan agradecido con la amada Diana, que me permitió crecer en el campo que yo quería. Interesante, doctor Jesús. O sea que podemos decir que el haber llegado a el tema cambiario fue un tema realmente que la vida se lo puso en el camino, no que desde el principio usted lo tenía identificado como una temática a la cual se quería dedicar, sino que la misma vida se lo puso y después le coqueteó, lo conquistó y usted logró enamorarse del tema cambiario hasta el último momento. ¿Ah? Así es, eso fue accidental. Pero después de que hubo ese flechazo, ya no lo quise dejar. Entonces, después de 39 años y ahora sigo con el tema cambiario, ahora de pensionado en las consultorías. Qué bueno, hombre, qué historia tan interesante y además una historia que deja un mensaje muy bonito y es que al final uno debe estar atento a los mensajes que la misma vida le va brindando, porque Así fíjese es. que en ese momento usted tenía la opción de decir, no, pues yo por este camino no me quiero ir, pero por el contrario tomó la decisión de que sí. Y eso pues permitió que de ahí en adelante toda su carrera profesional la dedicara al tema cambiario por haber aceptado el reto que la vida le puso en su oportunidad de muy pequeño, cuando estaba apenas iniciando todo este trayecto profesional. Qué historia tan bonita, doctor Jesús. Muchas gracias por compartirla. Que es la primera vez que la comparto. Ah, sí, bueno, Sí, entonces señor. el programa Encuentro de Educativa le agradece y se siente honrado por haber sido el primero en recibir esta historia tan maravillosa. Doctor Jesús, teniendo en cuenta que usted es un profesor, también es un profesor, digamos, no solamente por profesión, sino por convicción, eh, ¿qué aspectos considera que deben tener en cuenta hoy en día tanto los estudiantes como las instituciones para que se logre llegar a tener una sólida formación académica, teniendo en cuenta que estamos en un momento donde las tecnologías y la cuarta revolución industrial nos plantea muchas posibilidades, pero esto cómo se puede armonizar
para lograr llegar a tener una sólida formación académica. ¿Qué nos puede decir de eso? Yo lo que creo es que los estudiantes de ahora deben considerarse afortunados. ¿Por qué? Porque tienen una serie de herramientas que les permitirían ser mucho mejores que lo que vimos nosotros en una generación anterior. Y me refiero a mí, no al doctor Erwin, porque es muy joven. ¿En qué sentido? En que antes los medios para investigar eran muy escasos. Uno tenía que irse a sentar a una biblioteca, escarbar allá, a ver si el libro estaba, si no estaba o se lo compraba. Ahora los estudiantes tienen un mundo solo a un clic. Y si un estudiante es juicioso y no quiere, no pretende utilizar las herramientas para volverse perezoso, sino para ser mejor, le va a quedar muy fácil. Yo no soy de los que teme a las nuevas tecnologías, por ejemplo, el ChatGPT. A mí me parece que es una herramienta que puede ayudar a hacer muchas cosas buenas a un estudiante, lo puede ayudar a mejorar y gastando menos tiempo. Pero si el estudiante se dedica a copiar o a pegar lo que es el ChatGPT y quitarle una, dos o tres cosas, pues entonces va a ser un fiasco para mañana pasado como profesional cuando tengo el cliente al frente y no sepa qué decirle o le esté preguntando la herramienta. Entonces pienso que las herramientas son buenas y los docentes debemos de acostumbrarnos a manejarlas para poderles sacar provecho también como docentes y poder exigirles a los alumnos. Porque a la medida en que el docente también las conoce, el estudiante también se dará cuenta que tiene alguien que conoce la herramienta y que sabe cómo utilizarla y tendrá que utilizarla adecuadamente. Y no habría que estar pendiente de que si el estudiante se copió el ChatGPT, que si no hizo nada, que simplemente copió y pegó. Eso con una simple lectura uno sabe cuando un estudiante copia y pega. Pero en conclusión, yo creo que las herramientas que se están inventando día a día no son para tenerles miedo. Hay es que adaptarse a ellas y las universidades en las que trabajamos y los gremios a los que les dictamos charlas tienen que adaptarse a ellas y rápido, porque más se demoran en inventar una cosa que en estar pasando de moda. Entonces, en conclusión, a mí me parecen buenas, me parece que eso ayuda a formar a la gente y me parece que es función nuestra como docentes motivar a los estudiantes a que las utilicen en debida forma. Interesante, doctor Jesús. Ahora, fíjese que yo quiero resaltar de lo que nos ha comentado algo que podríamos enmarcar dentro de lo que yo he denominado ética en la era digital. ¿Sí? Ética en la era digital, porque pues, al final del día aquí debe existir un compromiso y una transparencia por parte de todos los que utilizamos las nuevas tecnologías. Colocando su ejemplo de GPT, pues claro que pues, se puede acceder a tener información de primera mano para poder colocarla, digamos, en un trabajo de cualquier universidad. Pero ya viene entonces el cuestionamiento primero a título personal. ¿Será que esto que estoy haciendo es ético? ¿Será que yo estoy siendo honesto conmigo mismo? Y ya después viene un tema de ética con la sociedad y con los terceros. ¿Hasta qué punto este actuar se podrá enmarcar dentro de algo que mañana más tarde se considerará como no ético? Entonces, el tema de la ética, que seguramente hoy en día las nuevas generaciones no lo tienen tan arraigado como seguramente usted en esas clases cuando se da urbanidad de Carreño. Esa me tocó a mí. Ese le tocó, sí, estoy seguro que sí. Oye, hoy en día ya uno no escucha hablar de ética y de todo lo que son principios y valores con el mismo ímpetu y la misma fuerza que se veía antes, ¿verdad? Entonces, qué bueno pues, que en esta era digital se pudiera incorporar una asignatura que se llamara ética en la era digital. ¿Qué opina de eso? Me parece una muy buena idea porque coincidimos en lo que estamos comentando. La herramienta no es mala, es malo el uso que se le da. Y una materia como esa sería muy buena para enseñarles, sobre todo a los que están empezando, que las herramientas no son malas, que lo bueno es que sepa cómo utilizarlas y las utilice con ética y con honradez. Porque las herramientas al fin y al cabo son herramientas para ayudar a hacer un trabajo, no para que le hagan el trabajo a la persona. Y eso pasa, como decía usted, mi querido doctor, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel social. ¿Cómo queda un profesional cuando mañana pasado presente un trabajo, por ejemplo, una tesis de grado, como ha pasado, y simplemente uno le coloca una herramienta de esas que verifica y eso está, copia y pegue? Así Eso es. está mal. Pero una cátedra como esa me parece muy oportuna implementarla porque le enseñaría a los jóvenes, sobre todo, que hay herramientas para usarlas, pero que hay que tener ética para usarlas y responsabilidad. Bueno.
tenemos entonces ese reto por delante, doctor Jesús, mirar a ver cómo logramos que se incluya dentro de los programas de formación esa asignatura. Bueno, aquí vamos a pasar un momento al plano profesional y dada su amplia experiencia en todos los temas de cambios internacionales, quisiera que le contara a la comunidad de este programa Encuentro de Educativa qué es el régimen cambiario y además por qué es importante. Porque, pues mucha gente no tiene idea de qué es un régimen cambiario y menos por qué es importante en un país, por ejemplo, como Colombia. ¿Qué le pudiera decir a la comunidad de Encuentro de Educativa, doctor Jesús? Pues bueno, lo primero es reconocer que lo que acaba de decir mi querido doctor es cierto. Casi nadie conoce el tema cambiario. Y realmente nunca he entendido por qué. Sobre todo la gente que se dedica a hacer negocios con el extranjero. Entonces los que hacen negocios de comercio internacional tienen un experto tributario, tienen un experto aduanero que les enseña, ayuda y les enseña. Pero lo principal que es llevar y traer dinero, casi nadie sabe. Por eso es que las entidades de control todo el tiempo andan sancionando a la gente que de buena fe comete errores y hace errores graves. ¿Qué es el régimen cambiario? El régimen cambiario, pues podríamos decir en términos sencillos que regula el ingreso y salida de dinero del país. Eso es lo que regula el régimen cambiario. Entonces, por ejemplo, si yo voy a pagar una importación de bienes, está regulado en el tema cambiario. Si voy a pagar una exportación de bienes, está regulado en el tema cambiario. Si voy a pagar un servicio a unos residentes, está regulado en el tema cambiario. Es una parte que llama de mercado libre, pero hay unas normas. Si voy a hacer inversiones internacionales, está regulado en el tema cambiario. Entonces, el régimen cambiario es un tema que realmente es muy importante para el país. ¿Por qué? Porque en la medida en que la gente lo conoce primero, evita sanciones que son onerosas. Y segundo, genera empleo, genera divisas. Lo más importante del régimen cambiario es generar ingresos de divisas al país, ya sea generalmente por exportaciones de bienes y servicios o por inversiones internacionales. Porque esas divisas se convierten a pesos, que llamamos monetizar, y se invierte nuevamente, se genera empleo, se genera trabajo, es un ciclo productivo, como dicen, un ciclo productivo feliz. Entonces el régimen cambiario es interesante y es muy útil al país para eso. Por eso sus normas están catalogadas como normas de orden público económico y son de inmediata aplicación. Entonces me encanta la pregunta porque me permite hablar de algo que a mí me parece importante y es eso. El régimen cambiario es un tema tan importante como el tributario, como el aduanero, como el tributario internacional y como la inversión extranjera, porque regula todo lo que tiene que ver con ingresos y salida de dineros. No solamente de divisas, el régimen cambiario también regula el ingreso y salida de pesos o de títulos representativos de divisas. Es decir, es un tema muy amplio que tiene que ver con el crecimiento del país. Y ese crecimiento empezó a partir del año 91, precisamente en el mandato de César Gaviria, el que acabó la Superintendencia de Control de Cambio. Él hizo fuerza a una ley, la ley 9 en el año 91 en el Congreso, que es la que marca la apertura económica de este país y que ha permitido que Colombia se inserte en los mercados internacionales. Falta mucho, dicen los que saben, pero ahí vamos. Y parte de ese tema es el movimiento de los dineros. Muy bien. Bueno, sin duda se nota que lo apasiona el tema, doctor Jesús, porque habla con un brillo en los ojos cuando toca todas estas temáticas del régimen cambiario. Y pues creo que el mensaje es más que claro. Es importantísimo tener un conocimiento de lo que regula el régimen de cambios internacionales para no irse a equivocar, porque usted comentó algo que quiero traer nuevamente en ese momento y es que se equivocan de buena fe. ¿Qué pasa si se equivocan de buena fe? ¿Hay alguna diferencia entre si hay una equivocación de buena fe o no hay o no es de buena fe? ¿Eso en algo cambiaría o pues definitivamente nada tiene que ver? No tiene nada que ver. El régimen cambiario en general, digamos, las entidades que vigilan el cumplimiento del régimen cambiario básicamente son la DIAN y supersociedades. Y en ambos, en las normas que regulan el procedimiento, tiene una responsabilidad que llamamos objetiva. Es decir, la norma dice una cosa, usted hizo otra, pues no nos ponemos a averiguar por qué, que no sabía, que no le explicaron. Eso, digamos, en términos simples, eso no se investiga. Si usted hace algo distinto a lo que la norma le dice que haga o deja de hacer, seguramente va a tener un acto de formulación de cargos.
Esa norma que establece la responsabilidad objetiva ha sido demandada 2 veces y los tribunales han dicho que se ajusta a la Constitución, a la ley, por tratarse precisamente de un tema cambiario que es de orden político y económico y de vital importancia para el país. Entonces, la diferencia es ninguna. Ahora, no quiere decir que una persona que comete una infracción cambiaria por el tema de ser responsabilidad objetiva necesariamente tenga una sanción. Seguramente va a tener un pliego de cargo, es decir, le van a decir, usted infringe esta norma por esto y esto y esto, explíquenos si tiene alguna justificación. Porque el régimen cambiario pues tampoco obliga a lo imposible. Y entonces hay eximientes de responsabilidad, por ejemplo, fuerza mayor, caso fortuito, inexistencia de una obligación, inexigibilidad de la misma, entre otras. Pero la regla general es, usted hace una cosa distinta a la que debe hacer o deja de hacer cuando tiene la obligación de hacerlo y seguramente las entidades de control van a formular un pliego de cargos. Bueno, esa precisión es muy importante porque pues efectivamente la conclusión sería de que hay que cumplir o cumplir. O sea, aquí no hay opción distinta a cumplir porque cualquier incumplimiento ya sabemos que indistintamente que se hubiera realizado con buena fe o sin buena fe, ya va a estar expuesta la persona a algún tipo de contingencia. Doctor Jesús, bueno, y siguiendo en esta línea, usted fue subdirector de cambios internacionales de la DIAN. Cuando ejerció ese cargo, ¿qué funciones desempeñó? ¿Qué funciones desempeña el subdirector de cambio? ¿Por qué es un cargo tan importante al interior de la entidad? Bueno, la subdirección de cambios es un cargo importante porque los subdirectores tenemos, digamos, competencia nacional, es un cargo nacional dentro de la DIAN. Tenemos competencia en todo el país para adelantar las funciones propias del cargo. Básicamente, ¿qué es lo que se hace en la subdirección? Se hacen estudios sobre infracciones cambiarias para establecer perfiles. Se hacen en apoyo al área técnica, al área de inteligencia de la DIAN, se apoya para el diseño de los programas de fiscalización, que es uno de los temas más importantes. Antes, los programas de fiscalización los hacemos en fiscalización. Cada una de las áreas de fiscalización tributaria, fiscalización aduanera, cambiaria, nosotros diseñamos los programas. Y repartíamos, investigamos y sancionábamos. Eso era muy mal visto por la ciudadanía. Llegó un director general y dijo, no, usted no tiene por qué hacer eso. El nivel central está es para planear, coordinar, supervisar. Entonces, desde esa época, el área de inteligencia es la que diseña programas de fiscalización. Como son personas especializadas en otros temas, pues piden apoyo técnico a la subdirección. Pero son ellos los que deciden. Después de que se diseñe un programa, que es por sectores, la función principal de la subdirección es hacerle seguimiento a esos programas para que en las direcciones seccionales de impuestos y de aduanas, que son los que tienen competencia cambiaria dentro del país, se ejecuten esos programas. Es decir, se adelanten las investigaciones y se tomen las decisiones de fondo que correspondan. Si hay infracción cambiaria, pues multar y si no hay infracción cambiaria, archivar. Pero además también se tienen en la subdirección unos seguimientos para los profesionales de cambio, unas personas que se dedican a la compra y venta de divisas de manera profesional, que los autoriza la DIAN por delegación del Banco de la República. Entonces allá se lleva una base de datos que es privada, es reservada en cuanto a infracciones cambiarias para ellos y para todo el que se sanciona la DIAN. Esa base de datos es reservada. Y también se administra una base de datos, digamos, de los profesionales del cambio autorizados por la DIAN. A quién se autoriza, en dónde tiene su negocio, para que la gente si quiere entre a la página y quiere saber quiénes son legales y quiénes no, pues ahí tiene la información. Y hay unas funciones que no se han podido hacer, que son de policía judicial, porque se requiere una delegación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, por ahora, esa función de policía judicial se hace en compañía de la POLFA. Entonces, digamos, básicamente lo principal es coordinar a nivel nacional que los programas que se diseñan se ejecuten, brindar apoyo jurídico desde el punto de vista técnico a todo el país. Y eso se hace mediante visitas que se hacen periódicamente a las diferentes seccionales. Vamos a ver, se vaya, se revisan expedientes con ellos, se discuten temas, se les da orientaciones. Y lo otro es establecer políticas de fiscalización en materia cambiaria para revisión del área del director de fiscalización, para que si lo estima, pues firme un memorando estableciendo una política o para el director general de la entidad, según el tema de que se trate. Muy bien, interesantísimo, doctor Jesús. O sea que Sí. realmente la subdirección tiene a su cargo es un tema más de evaluación que de
de presentar o notificar pliegos sancionatorios a los terceros, a los contribuyentes. Eso lo realiza es cada seccional, por lo que le estoy entendiendo. Así es. El nivel central no tiene, digamos, la subdirección tiene una competencia nacional y podría abocar en un momento dado una investigación, excepcionalmente, digamos, por temas de seguridad, por la cuantía del expediente, pero eso es excepcional. La regla general es que el nivel central no está para investigar a nadie. El nivel central está para planear, coordinar, dirigir y supervisar básicamente. Entonces, por ejemplo, se hace un programa por el área de inteligencia, lo manda a la subdirección mira los seleccionados, los organiza de acuerdo a la competencia, mediante un memorando los manda a todo el país para que las seccionales lo ejecuten. Y después se viaja periódicamente a ver cómo va la información, cómo va la ejecución del programa, qué problemas han tenido, en qué se les puede apoyar técnicamente. Pero el nivel central en ninguna de las subdirecciones de Fisca expide actos de formulación de cargos. Como regla general, no. Podría hacer porque tiene una competencia para abocar una investigación que esté en curso en cualquier dirección seccional, pero no es la regla general. Muy bien, doctor Jesús. Muy interesante esa precisión. Bueno, y varias de las personas que están en este momento viendo esta entrevista, que es absolutamente valiosa desde el punto de vista del conocimiento, por la persona que nos dio este honor de poder entrevistarlo, que es usted, doctor Jesús. Muchas de estas personas del programa Encuentro de Disruptiva seguramente tendrán esta pregunta y es, se ha hablado mucho últimamente de dolarizar una economía y hay países inclusive que tienen sus economías dolarizadas. Esta figura de cambiar una moneda local por la divisa de Estados Unidos de Norteamérica, ¿cómo lo percibe usted? ¿Cree que es una opción adecuada o por el contrario cree que no se debe llevar a cabo? ¿Qué nos puede decir de eso? Pues yo no comparto esa posibilidad, al menos no por ahora, y por una razón sencilla. Se pierde la autonomía monetaria y cambiaria. La soberanía se pierde, porque estaremos dependiendo de lo que decía la Fed, ¿no?, en Estados Unidos. Que eso es lo que le ha pasado a nuestros vecinos del país del Cono Sur cuando han dolarizado sus economías y después tienen que volver a sus monedas. Porque entonces ya las decisiones macroeconómicas no las toma aquí el Banco de la República y el Gobierno Nacional dentro de sus competencias, sino que todo depende de lo que decían en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando ahora con el dólar? Si en Estados Unidos suben la tasa de interés, pues entonces el dólar se va para Estados Unidos y nosotros nos quedamos sin dólares. Si baja, entonces viene para nuestras economías y eso es un ciclo. Si tuviéramos dolarizada la economía, pues me parece que el tema sería más complicado porque no podríamos tomar ninguna decisión. Aquí han tratado de proponer eso ya varios senadores y eso no ha prosperado porque tiene unas consecuencias económicas a nivel de soberanía monetaria pues complicadas. Se pierde prácticamente la soberanía. Esa es la opinión que yo tengo, pero no se lo olvide, mi querido doctor, que yo soy abogado, no economista. Muy bien, pero es un abogado con una opinión autorizada por tantos años de haber transitado por este universo del régimen de cambios internacionales, así que es una voz más que autorizada. Nos contaron, doctor Jesús, que hoy disfruta de un merecido retiro después de una exitosa carrera profesional. Ya hoy en día usted puede decir que es un feliz pensionado. Ese fue un dato que nos dieron, espero que sea correcto. Desde su visión de una persona que ha transitado por tantos años, que hoy en día está en un punto de la vida en donde está disfrutando de todo ello que hizo a lo largo de los años. ¿Qué nos puede decir frente a los retos que enfrenta este régimen de cambios internacionales? O sea, hemos estado en una evolución constante. Al día de hoy hay muchas cosas que hace unos años no existían. ¿Qué retos cree que tiene el régimen cambiario hoy en día? Uy, hay muchos. Yo creo que el Banco de la República tiene muchos retos como entidad reguladora del tema cambiario, sobre todo con los medios de pago. Ahora todos los días aparece un medio de pago novedoso. ¿Cómo hacerle seguimiento al tema? ¿Cómo regular eso para establecer que eso es el medio habilitado para hacer las canalizaciones o no?
Yo veo eso todos los días muy complicado para el Banco de la República. Digo, no, pues no quisiera estar yo ahora en fiscalización porque, ay María, ¿cómo hacer eso? Entonces todos los días aparece un banco nuevo, que el banco en la nube, que el banco yo no sé qué, los nuevos bancos o nuevos banks, todo virtual. Nada más ahorita con lo que reguló el Banco de la República, diciembre del 2021, las famosas pasarelas de pago. Ahora todo el mundo tiene, todos tienen pasarelas de pago. Yo, por ejemplo, estoy afiliada a Compensar. En temas de salud, hoy me llegó una visita. No voy a pasarela de pagos para que pagues tu mensualidad. Digo, bueno, esa es nacional por lo menos, pero ¿cómo será cuando sea internacional todo? Entonces los retos creo que son grandes porque el tema tecnológico está evolucionando rápidamente y la idea es que todo el mundo se tecnifique, que todo el mundo esté bancarizado y con las tecnologías de punta. Entonces esos temas de estar yendo a presentar un documento u otro, eso tiende a desaparecer y más rápidamente que de lo que estamos pensando. Y en esa medida el Banco de la República como regulador y la superfinanciera en lo de sus competencias pues tienen un reto grande. Pues nada más con por ejemplo, con el tema de los criptoactivos, que tampoco, que no se ha podido decir nada, no se ha decidido nada. En otros países ya lo están regulando. Aquí hicieron un sandbox en la superfinanciera hace como 4 años y ahí se quedó. Pero el mundo sigue girando y Colombia, por ejemplo, es uno de los países que más criptoactivos maneja a nivel mundial. Entonces aquí tenemos que movernos las entidades reguladoras y los que les toque fiscalizar también y no les espera un camino fácil, es lo que yo creo. Muy bien, doctor Jesús. Bueno, y finalmente, ¿qué, qué opinión o más bien qué consejo le podría dar una persona como usted que sin duda alguna ha hecho una carrera brillante con toda la transparencia y la honorabilidad? ¿Qué consejos les podría dar a los actuales profesionales y estudiantes que están precisamente caminando para poder alcanzar esas metas que se han trazado? ¿Qué le podría decir Jesús Sereno a esos profesionales y a esos estudiantes? ¿Qué consejos les daría? No, yo lo único que podría decirles es que sean juiciosos en el trabajo, honestos y que tengan una meta y que las metas no se consiguen de un día para otro. Pero yo tenía una meta. O sea, yo quiero estar aquí y mi meta aquí es ser subdirector de cambios. No soy un hombre con apellido, no soy un hombre político, no soy un hombre con plata, pero se puede. ¿Pero por qué? Porque yo quería eso y me dediqué a eso. Y alguien vio que tenía capacidades. La primera vez que a mí me pusieron de subdirector, me nombraron subdirector, yo salía de un curso y estaba parado en un ascensor, curso que organizó la DIAN, y estaba parado en un ascensor esperando para bajar a almorzar. Cuando llegó un alto directivo de la DIAN y me miró y me dijo, oye, Jesús, tú vienes de la Supercambio, ¿cierto? Le dije, sí, señor. Ah, tú eres la persona que necesitamos. A los 8 días yo estaba nombrado como subdirector. Y ahí empecé. También fue una cuestión accidental, paraba al lado de un ascensor. Nadie me dijo, oiga, vaya a hablar con fulano o con preso. Entonces las cuestiones, como decía mi querido Corvin, es aprovechar las oportunidades, uno estudiar mucho y ser persistente y tener una meta. Yo creo que uno no puede andar en la vida pues a lo que le resulte para allá y para acá, no es decir, voy para allá y mi caminar va a ser este para llegar allá. Y tener la mente abierta, a veces se logra, a veces no se logra. Y eso no tiene por qué enfermarlo a uno ni deprimirlo. Hay es que coger más fuerza para seguir adelante. Ese sería mi consejo para los que están allí empezando. Y si están en la DIAN, con mayor razón. Es que la DIAN tiene una gran ventaja. Es que las personas que están allá, menos en fiscalización, pueden aprender 4 temas técnicos: impuestos, aduanas, cambios e internacional. No muchas entidades, creo yo, pueden ofrecer esas prerrogativas, esa facilidad. Entonces es cuestión de querer aprender. Bueno, mi querido Jesús, quiero agradecerte en nombre de toda la comunidad educativa por este espacio que nos has concedido para poder compartir experiencias de vida que sin duda van a ser muy interesantes para todos, no solamente los que están en el transitar de ver cómo logran llegar a ser exitosos en sus proyectos profesionales, sino para toda la colectividad, porque escuchar experiencias de vida como la tuya realmente es un ejemplo claro de que sí se puede, ¿sí? De que sí se puede. Que Tú se lo puede. lograste, tú eres un ejemplo vivo de ello,
Así que felicitaciones y mil gracias nuevamente por haber aceptado participar en este programa. No, mi gracias a ti, mi querido doctor Erwin, por la invitación y estoy seguro que le va a ir muy bien en la comunidad educativa. Siendo una persona como tú, dirigiéndola, persona activa, docente de hace muchos años, yo estoy seguro que le va a ir muy bien y eso va a ser de gran utilidad para el país.